Gracias por seguir junto a nosotros. Esto es Hablando en Serio, un encuentro con la verdad. Estamos conversando con el analista económico Martín Moreira acerca del déficit de estas empresas estatales, pero continúa junto a nosotros Martín Moreira. Martín, continuamos conversando. Se habla de una pérdida de más de 2.655 millones de bolivianos. Esta cantidad de dinero, justamente, ¿quién la va a estar sustentando? ¿Quién la va a estar cubriendo? ¿O a quién le corresponde, Martín? En primer lugar, la pérdida que se ha registrado es, en la mayoría de los casos, es por la implementación de las plantas. La mayoría de las plantas han tenido un capital de inicio, un capital de arranque. Este capital de arranque ha venido por el Banco Central de Bolivia o por otro tipo de financiamiento del TGN. Entonces, estos han empezado a funcionar y en un plazo por lo menos de 20 años tendrían que haber hecho la devolución. ¿Por qué? Cuando tú tienes una planta o una industria de estas características, por lo menos tienes que esperar 10 años para la devolución del monto invertido. La mayoría de este dinero que se está cuantificando, 2.400 millones de bolivianos, vienen por un flujo de la inversión inicial. Lo que sí se debería hacer, por eso, con las empresas que ya se tiene todo en orden, por ejemplo, la planta de Uria, que está produciendo excelentemente, recién nomás había una nota que ya se ha llegado a 100 millones de dólares en el primer trimestre, y eso es algo muy bueno. Pinto, que está produciendo casi 480 millones de dólares anualmente. Son empresas públicas que están generando bien. Y hay otras empresas que están empezando a crecer. Por ejemplo, San Buenaventura, esperemos que en el lapso de unos 5 o 6 años más ya pueda devolver la totalidad de su crédito de arranque y ya pueda servir. Algunas empresas, por ejemplo, Yacana, Quipus o la empresa de fertilizantes e insumos para la agropecuaria o Carachipampa, son empresas que sí. Carachipampa, por ejemplo, le falta mucho, hay que instalar un gasoducto. Esta empresa prácticamente tendría que desaparecer o ser liquidada, pero las otras se podría ver si se puede a través de conjuntos privados, a través de un trabajo conjunto, reactivarlas, sino liquidarlas. Pero una gran mayoría de las empresas sí están cumpliendo con su deuda. Para que una empresa, tanto privada o pública, empiece a generar los réditos necesarios, por lo menos 10 a 15 años se tiene que esperar. La mayoría de estas empresas tienen una vida de 7, 8 años, algunas menos. Las últimas, por ejemplo, la aceitera tiene... Estamos hablando de cuánto tiempo, estamos hablando de 2 años, de menos de un año. Entonces hay empresas que todavía no, pero hay otras que sí, ya están empezando a generar su deuda, ya están empezando a pagar su deuda y están prontas, esperemos que si no se privatizan, vayan pagando. Pero las que no están observadas ya tienen un avance muy interesante en el pago de su deuda y tienen también un avance interesante para el cumplimiento de sus servicios. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tú hables de un plazo justamente de aproximadamente 10 años. En el caso de que alguna empresa no pueda cubrir esta deuda, ¿quién va a asumir justamente esta deuda? ¿Va a ser el mismo Estado o a quién le estaría correspondiendo? Cuando tú liquidas una empresa de estas características, tendrías que recuperar parte del dinero establecido en la deuda o liquidando sus insumos, sus maquinarias, y de ese modo el Estado se cobraría una parte al Banco Central de Bolivia, casi la totalidad, con lo otro lo liquidas a tus empleados o a tus dependientes. Tendría que funcionar así, esa es la manera que se tendría que hacer. Pero veremos, ¿no? Hay que ver qué empresas van a hacer. Yo considero que de estas 15 van a ser liquidadas 5, hay 10 que sí se pueden rescatar, entonces hay que ver cómo las va a trabajar el Estado. Muy bien, Martín. Y para poder abrir estas empresas estatales, ¿de dónde es que han salido los recursos? ¿Han surgido quizás de préstamos del BCB? ¿Han salido del TGN? ¿De qué sector han salido justamente para que existan en este momento estas empresas? La mayoría de estas empresas han salido de recursos que vienen del Banco Central de Bolivia, del TGN. La mayoría han tenido capitalizadas a través del Ministerio Productivo, para las EVA, EMAPA, otras han venido por el Ministerio de Minería, otras han venido por el Ministerio de Producción y Comercialización. Entonces ha habido bastantes fuentes de recursos que han venido la mayoría del TGN o Banco Central de Bolivia.
Muy bien, Martín. Y bueno, continuando conversando acerca de estas empresas deficitarias, son alrededor de 15, pero tú mencionas que hay algunas que sí se pueden salvar, otras que no. Y en el caso de aquellas que no se pueden salvar, pero de cierta forma es como que ayudan dentro de los bonos para nuestro Estado, ¿de qué forma se estarían salvando? Tú mencionabas este ejemplo de equipos que podría pasar justamente al Ministerio de Educación, pero también existen otras. ¿De qué forma estas podrían ser salvadas? Mira, por ejemplo, en el tema de equipos pasaría el mismo. En el tema de Yacana es generar ya no la productividad para el mercado interno, sino para el exterior. En el caso de YLB, a YLB yo no la privatizaría, la YLB en vez de privatizarla, le empiezo a generar inversiones para que ella controle el tema de las inversiones en Bolivia. Inversiones en litio, ¿no? Mi teleférico no puede ser privatizada porque mi teleférico es una empresa que cumple una función social. BOA es una empresa que se tiene que comercializar, que se tiene que manejar el tema de comercialización de los boletos, ¿no? Ese hay que pensarla muy bien, hay que ver cuánto nos beneficia tener una cementera de estas características, si hay intereses privados para trabajar en un acuerdo público-privado, esa hay que verla. Ahí hay otras empresas, por ejemplo, empresas de servicios aéreos bolivianos, esa prácticamente pienso que no debería, que debería ser rematada, debería ser privatizada o liquidada. La empresa estratégica igual de construcción, lo mismo, pienso que debería ser liquidada. Son empresas que no te van a dar, pero hay otras que sí las puedes reconstituir fácilmente. Y Martín, para que no pueda ocurrir, porque hay empresas que sí están generando bastante, para que no pueda volver a existir, ¿existen algunos mecanismos de auditoría externa o esto netamente le corresponde al Estado? Por ejemplo, mira, en las compras directas es donde ha habido unas observaciones muy fuertes en el tema de compras con sobreprecio. Debería haber un mapeo de transparencia, es decir, si yo voy a comprar una compra directa de un insumo, tendría que tener un mapeo de transparencia para ser constantemente auditado en compras directas para insumos para el funcionamiento de una planta. Ejemplo, la planta de aceite. La planta de aceite necesita una serie de insumos para que la semillita de soya se vuelva aceite crudo, se vuelva aceite refinado, se vuelva torta de soya, cascarilla de soya. Esta necesita bastantes insumos. Entonces, a esto se necesita compras directas rápidamente para los insumos para la producción de soya o aceite de soya. Pero esto necesitaría un mapeo de transparencia para que se vea cómo se está haciendo la compra de estos insumos para la productividad. Entonces, actualmente se han realizado diferentes auditorías, estas empresas las ha realizado el Estado, pero se lo puede hacer de manera externa, es a lo que me refería, Martín. Normalmente tienes un Ministerio de Transparencia que te va a verificar y te va a revisar todo lo que tienes como empresa, ¿no? Y cuando yo hablo del mapeo, es que el Ministerio de Transparencia haga una revisión, una auditoría constante a la compra de cada insumo, de cada maquinaria que va a usar esta empresa. Si una maquinaria se daña o quieren modernizar, tienen que hacer una compra. Pero esto va a ser bajo la mirada de este mapeo de transparencia. De esta manera, las empresas públicas no van a ir, los CEOs y los todos no van a caer en actos de corrupción porque van a estar controladas todo el tiempo. Y esto lo tiene que ser necesariamente el Estado. Porque si se contrata auditoras para hacer esto, realmente estamos viendo, son doble gasto, ¿no? Tenemos un Ministerio de Transparencia que no va a servir de nada que esté ahí, pues ¿para qué? Es como lo de la ANH, ¿no? Tú tienes a la ANH que te tiene que certificar la calidad del carburante y YPFB te está contratando una empresa que está certificando también el carburante, entonces ahí tienes doble partida en una sola función. Esa es pérdida para el Estado, ¿no? En dinero, daño económico. Muy bien, Martín, y bueno, continuando hablando acerca de estas empresas, el futuro de las mismas, porque hablamos de 15, unas sí deberían seguir manteniéndose, otras ya cerrándose. ¿Esto justamente se da viabilidad para que existan otro tipo de empresas estatales? ¿Debería existir justamente un plan previo para poder reabrirlas o es que se debe limitar justamente a las que se tiene? Hablando a futuro, ¿no, Martín? ¿Cómo podemos garantizar el crecimiento del país? El crecimiento del país tiene que garantizar con grandes empleos. Y esta generación de empleos tiene que venir por la parte pública y privada. Donde no puede invertir el privado, tiene que invertir el público, porque esto te genera mayor cantidad de valor. Cuando tú generas valor agregado a tu producto, entonces esto realmente sirve. Entonces el camino tiene que ser la industrialización. En Bolivia se tendría que trabajar con plantas químicas, se tendría que trabajar con una serie de plantas que te puedan generar insumos para la productividad. Eso es lo que no tenemos. Y eso es lo que sí se debería hacer, pero sí se lo debería replanificar.
estamos de acuerdo todos los bolivianos en una replanificación y una industrialización, pero con una participación más activa podría ser del sector privado. De esa manera se podría trabajar conjuntamente, pero los lineamientos siempre los tiene que dar el Estado, porque estamos hablando de temas estratégicos. Así es, entonces se hablaría de una reingeniería, una redistribución y todo, sobre todo aquellos quienes van a estar manejando estas empresas estatales, porque recordemos que muchas de estas también no han estado quizá el personal idóneo para poder dirigirlas y para hacer que las mismas justamente continúen creciendo y cumpla con el objetivo con el cual han sido creadas. Sí, hay muchas empresas, lastimosamente, han sido mal, en especial en el sector agropecuario, han sido mal manejadas, el recurso humano ha sido deficiente. Esas hay que reconstruirlas y hay que reestructurarlas. Pero plantas que sí se necesitan en el país, por ejemplo, tienes el salar y tendrías que tener una planta de química básica para la generación de ácido sulfúrico, muchos compuestos de cloruro de litio para la generación de mayores insumos para la industria, ¿no? Es algo que sí tienes que hacer, ya no importas estos insumos del exterior, sino los produces en tus plantas de química básica. La química básica es la base de la creación de todos los productos, desde alimenticios hasta industriales. Entonces estamos hablando de que sí es necesario. Si la parte privada no invierte en eso, tienes una parte pública que sí puede industrializar, buscar inversión para la industrialización. Entonces hay muchos temas en ese punto que sí se podrían trabajar. Por eso se necesita una replanificación de la reestructuración de la rama industrial del país. Tendría que ser una reestructuración de esto para la creación de mejores condiciones para la productividad y por ende la industrialización del país. Muy bien, entonces volvemos de reestructuración, de nuevamente volver a hacer, de rehacer estas empresas. Martín, hablando acerca de estas empresas que cumplen una función social, tal es el caso de Mi Teleférico, que justamente hay determinadas líneas que sí tienen justamente bastante cabida de personas, pero hay líneas en las que no. Y me imagino que justamente las que sí tienen bastantes líneas y las que no están como que de cierta forma subsanando las de otras estaciones. ¿De qué forma esto podría recibir una nueva reingeniería, una nueva reestructuración para que pueda justamente generar lo que se debe? Por ejemplo, en Mi Teleférico se tiene que plantear una mirada más de turismo para las líneas que no tienen bastante clientela. Pero en sí Mi Teleférico tiene una función social específica en La Paz. Recordemos que La Paz tiene muchos conflictos, es una ciudad con muchos bloqueos, con bastantes manifestaciones, porque por ser sede de gobierno. Mi Teleférico, en las épocas que no tiene pasajeros, tendrá pues una baja de entrada de recursos, pero cuando tiene manifestaciones, bloqueos, marchas y todo, es súper esencial para la movilidad en el país, en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, perdón, y en la ciudad del Alto. Entonces sí cumple una cuestión social, y por cumplir una cuestión social debería tener una subvención. Sí, tiene que llegar a cubrir bastantes costos y si lo puede hacer solo autónomo está perfecto, pero si se arrojaría algunas pérdidas, no serían pérdidas que lastimarían la economía de Bolivia, al contrario, estarían cumpliendo una función social muy importante, que es el transporte de llevar a muchos trabajadores a sus fuentes de trabajo para generar productividad. Entonces considero que Mi Teleférico no puede ser, no tiene este concepto de generar recursos, o sea, no ha sido una empresa para generar millones de ganancias, millones de dólares en ganancias, sino ha sido vista como un tema más social, más de cobertura, más de transporte y más de alivio del transporte para los paseos. En otro punto, por ejemplo, EVA y EMAPA, que tienen la misma característica social, estas empresas, estas industrias han sido emplazadas en Bolivia para generar uno de la redistribución como un hub logístico de distribución de semillas para la productividad. Entonces, esa es su principal función y que lo ha hecho. Y el otro era de comprar insumos a los pequeños productores a través de distintas plantas como lácteos, apicultura y otros, granos y otros, o moliendas y otros, para que estos puedan vender su producto y tengan un mercado para que ellos puedan seguir produciendo y ellos no dejen de producir, al contrario, ellos puedan invertir más en su producción para seguir vendiendo a estas plantas y seguir generando alimentos. También tenía un componente
de la soberanía alimentaria, ¿no? Son temas muy interesantes que hay que tocar en este punto en las empresas que también tienen una relación social, por ejemplo, el caso de EVA y EMAPA con el tema de la soberanía alimentaria. Justamente hablando acerca de ese tema de EVA y de MAPA, Martín, justamente han presentado cierto déficit según estudios que han ido realizando, y ante esto también se van cerrando diferentes supermercados de esto. ¿Esto también estaría afectando a los productores de cierta forma, en cierto grado? En primer lugar, yo creo que EVA y EMAPA ha tenido un mal manejo y el culpable es Franklin, no me acuerdo de la película. Este señor, lastimosamente, ha lastimado un proyecto tan interesante que era llegar a la soberanía alimentaria a través de empresas públicas con el apoyo al pequeño productor. Pero lastimosamente hemos tenido un malísimo gerente. Ojalá que estas empresas no se privaticen, se tenga un buen CEO, un buen gerente que pueda generar productividad. Ahora, en otro punto, yo creo que EVA y EMAPA no debía entrar al tema de los supermercados, ¿no? No debería tener sí se ha llegado a ese punto, ha funcionado bien, pero la principal función de EMA y de EMAPA, en especial de EMAPA, era tener un hub de distribución de establecimientos. ¿Por qué era importante esto? Porque es una forma de llegar al productor y de incentivar la producción y de poner márgenes de precio entre las semillas, de modo que el productor tenga semillas más baratas para la producción y esta producción sea más económica en la compra y llegue al bolsillo del ciudadano o cuide el bolsillo del ciudadano y mantenga precios estables dentro del mercado a través de una regulación, porque la función de EVA y EMAPA es regular el mercado alimenticio. Ahora sin esto vas a tener un libre mercado donde el mercado va a definir, pero si el mercado quiere hacer subir el aceite a 30 bolivianos porque así lo dice el mercado, va a subir a 30 bolivianos. El caso de la leche, por ejemplo. La leche estaba en 7 bolivianos cuando tenía regulación de EVA y EMAPA. Ahora que no hay regulación está en 9.50. Mira, escalado cuánto, de 7 bolivianos, 8, 9.50. Estamos hablando casi del 50%, estamos en un 40% de incremento en la leche. Y eso es mucho para un producto que es tan consumido, ¿no? Voy a hablar de los yogures, ¿no? Los yogures antes estaban rondando los 18 bolivianos de litro, ahora deben estar rondando por lo menos los 20, 25, 27 bolivianos de litro. Entonces sí hay un encarecimiento, ¿no? Un encarecimiento fuerte. En otras marcas un yogur está fácil en 30 bolivianos, ahora están en 35 bolivianos. Entonces, al no haber estas empresas que cumplen funciones sociales, se empieza a encarecer productos. Entonces, considero que la principal función de MAPA y EVA era más de hubs logísticos, de apoyo al pequeño productor y de que los productos que vayan saliendo se vayan buscando intermediarios o el distribuidor final en tiendas privadas, supermercados privados. Se los ha puesto, los supermercados han funcionado, tienen una función muy interesantes, pero no nos afectaría mucho que cierren estos supermercados. Pero sí nos afectaría mucho que este hub logístico deje de funcionar con la compra de productos para regular el mercado interno en el tema de alimentos. Muy bien, Martín. ¿Algunas últimas acotaciones respecto a estas empresas deficitarias ya para estar concluyendo esta entrevista? Por favor, adelante, te escuchamos. Mira, en primer lugar, cuando en un país como Bolivia tienes una diversidad de producción, tienes muchos productores y ves que los mercados privados no están logrando comprar o están bajando los precios a los productores, necesitas una regulación. Y esta regulación los da estas empresas públicas. ¿Por qué? Porque compran a los productores, pequeños productores, productos a mejores precios para que ellos los elaboren, los procesen y te vendan al consumidor final a un precio justo. Entonces eso es muy interesante. En el tema de las aceiteras, por ejemplo, la aceitera San Julián, ¿por qué nace? Porque se tenía que regular el tema del aceite. Ahorita está como la carne en el aceite, o un aceite de 1 litro en 80 bolivianos. Pero se ha regulado gracias al entrado de San Julián, que ha bajado el precio y ahora está en 18 bolivianos. No es lo mejor, pero tienes una regulación. En el caso, por ejemplo, de la leche, antes sí podías regular, ahora ya no la regulas y tienes una alza a 9.50. De aquí a un año, podemos hacer una entrevista de aquí a unos 5 o 6 meses, vas a ver que la leche va a estar costando 12 bolivianos.
¿Por qué? Porque es la tendencia del mercado. Si tú no regulas, va a ir creciendo el mercado. Entonces es necesario, en el caso alimenticio, tener estas empresas para regular. Ahora, ya mirando a lo macro, mirando este 100% de industrias entre las que han producido buenos resultados y las que no han producido, tiene que haber en Bolivia un proceso de industrialización, tanto público-privado. ¿Por qué? Porque es necesario que la matriz productiva del país se diversifique. El único modo de que nosotros podamos salir de esta situación de desempleo, de deflación, de esta sintomatología de bastante informalidad, es la creación de nuevas industrias y nuevas empresas. Y esta creación de industrias y nuevas empresas tiene que ser desde un aporte público y desde un aporte privado. Y eso es lo que necesita el país. ¿Cómo ha sido el proceso de industrialización de la China? ¿No? El proceso de industrialización de la China es muy interesante. En el sector agropecuario, China era un país muy agropecuario, pero donde eran comprados a muy bajo precio y vivían en situación muy precaria los productores de China. Realmente los chinos han de industrializar sus productos y darle valor agregado. Y ya tienes una China como un ejemplo, que es una China donde tienes mucha producción de todo tipo, desde tecnología hasta alimentos. Entonces, Bolivia, pero necesita una reestructuración y una nueva planificación en el tema industrial. Muy bien, Martín, hemos concluido justamente con este tiempo de la entrevista. Hay mucho por lo que hacer, hay bastante por lo que hacer con las empresas, porque de cierta forma sí contribuyen y hay bastante que aprender también con los ejemplos que nos brindabas. Martín, muchas gracias por esta entrevista. Nos has enriquecido bastante respecto a estas empresas que, bueno, pues esperemos puedan salvarse por el bien de nuestro país. Al contrario, un saludo grande a ti, Aide, un saludo grande a toda tu gran audiencia de CBC y que siempre quedo a sus órdenes. Muy bien, Martín, muchas gracias por esta entrevista y de esta forma nosotros también concluimos esta entrega de Hablando en Serio, un encuentro con la verdad. El reencuentro será en una siguiente emisión. Buenas noches, que tengan un muy buen descanso.